Voy a saludar a Álvaro Sicarelli, analista político y escritor, y ex asesor en política exterior del presidente Javier Milei, que quizá lo conoce también a Manuel Adorni. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mariel. Gracias por este pase extraordinario con el talento. Claro, no. Bueno, parece que, no sé, los hombres van a tener que ir de traje y corbata. Igual a mí no me parece mal, digo, porque, qué sé yo, uno, por lo menos yo desde los años que tengo ahí de acreditada siempre respeto lo que significa. Porque viene rosada, ¿no? Cada mamarracho dentro de con shorts no dan, no. Me encanta la cadencia, cómo vocaliza el vocero, maravilla. Varios deberían aprender Por supuesto. a hablar así. Bueno, Alvarito. Álvaro es impecable, así que en todo sentido. Totalmente. No va a tener problemas. Un saludo grande para Bueno, lo llamamos ¿por qué? Porque ayer se hizo el anuncio de la salida de la Organización Mundial de la Salud, en donde el presidente anticipó que evalúa que abandone también el Acuerdo de París, eso a futuro, pero en principio, digamos, el anuncio de salir de la OMS ya está hecho. Y Álvaro, vos tuviste que ver en algún momento con un libro que en estos días se está citando mucho después de este anuncio, ¿no? Sí, en realidad, bueno, en lo que fue su lanzamiento en septiembre del 2020, que fue acompañado además por un documental realizado por el hoy director de comunicación cinematográfica de Presidencia, que es Santiago Oría, donde ya él, hoy presidente de la Nación, en ese momento todavía no se había lanzado a la política ni tenía previsto una candidatura a diputado, presentaba sus objeciones sobre el manejo de la Organización Mundial de la Salud en torno a la pandemia del coronavirus y cómo esas propuestas y esos lineamientos impactaron e se implementaron en países como el nuestro, con además un costado que después se descubrió muy vinculado a hechos de corrupción, abusos de poder, a tráficos de influencias, y bueno, y todo eso fue marcando el posicionamiento que hoy tiene el presidente de la Nación en torno a esa agencia de Naciones Unidas. Ayer escuchaba a nuestros compañeros en el programa que sigue, Tato Yankee, Eleonora Cole y demás, y ellos mencionaban que lo que está en crisis es justamente todo el tema de la burocracia de este tipo de instituciones, ¿no? Y yo coincidía como oyente en ese caso, y te traslado la pregunta, porque vos decís también, hechos de corrupción o negociados, que en algún punto es la denuncia que hace el gobierno cuando ataca o combate la agenda woke, ¿no? Exactamente. Puntualmente cuando me refería a hechos de corrupción fueron los que sucedieron y fueron demostrados, denunciados y hoy investigados por la justicia durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que incluso entiendo que el presidente anunció además medidas, ¿no?, penales contra exfuncionarios del área de salud de la Nación, pero también efectivamente la OMS, pero también como otras agencias de Naciones Unidas, están altamente burocratizadas, con multiplicidad de áreas, de suborganismos, de roles y de jerarquías que se superponen, donde incluso hay vacío de decisión, pero también, y lo que denuncia no solo el presidente Milei, sino también el presidente Donald Trump, la injerencia de ciertos Estados miembros para utilizar, ¿no?, la organización y otras agencias al servicio de sus intereses geoestratégicos. ¿Y de cuáles, Álvaro? ¿De cuáles? Y bueno, puntualmente el más criticado por Donald Trump y por el presidente Javier Milei en su momento, quizás ahora más matizado, porque el presidente está intentando un giro pragmático en la relación con la República Popular China, ¿no?, y a otros estados aliados, como por ejemplo Rusia en torno a la vacuna Sputnik, y algunos países también del Asia que no han permitido ser auditados, no han informado sobre la realidad del transcurso de la pandemia del coronavirus en sus países, no han notificado la cantidad de muertos, de contagiados, y después la cuestión de la famosa diplomacia de vacunas, que acá, repito, en Argentina puntualmente fuimos, ¿no?, como un escenario de todas esas batallas que se daban a escala global. Acá lo vimos, ¿no?, que Sputnik sí, que Sputnik no, que Pfizer sí, que Pfizer no, continuar la cuarentena, no continuarla, hacer las fases de apertura, no hacerlo, y que todo tenía un corolario a nivel internacional. Uh-huh. Ahora, ¿qué significa para Argentina desde la cercanía, digamos, que vos tuviste por
por tu función en cuanto al funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud, abandonarla? Porque, por ejemplo, Fernán Quirós, que yo lo considero un ministro muy respetado, digamos, un actor muy respetado en la cadena gubernamental en cuanto a la salud, dice que nosotros tenemos que tener una especie de norte o de institución que coordine las políticas de salud. Si nos vamos, ¿no las vamos a tener más? Con el máximo respeto que le tengo al doctor Quirós, que es un gran sanitarista y un conocedor, ¿no?, muy formado en materia de políticas sanitarias, claramente la OMS no es la única agencia dedicada a la planificación, coordinación y supervisión de políticas sanitarias a escala global y que tenga impacto a nivel nacional. Nosotros somos miembros de la Organización Panamericana de la Salud, que es una organización preexistente de principios del siglo XX, si mal no recuerdo, fundada en 1902, que es la que efectivamente pone en coordinación Estado Nacional y los Estados miembros de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, que es de donde pertenece la OPS, en todas las cuestiones que tienen que ver con transferencia de conocimiento, la cuestión que tiene que ver con vacunas, políticas regionales en materia de vacunación. Y hoy lo dije compartiendo con vos, Piso, en otro medio, hay que darle tranquilidad a la población que la salida de Argentina de la OMS, una salida provisoria, porque todavía el Congreso tiene que ratificar este decreto, no altera la vida sanitaria del país. Yo estoy viendo en las redes sociales mucha preocupación producto de la desinformación que se genera a veces con tirria y mala intención o intencionalidad política, que están diciendo de que se suspende la actividad programada de los hospitales. O sea, claramente la atención primaria, la atención compleja, los calendarios de vacunación, la labor del ANMAT, que es el organismo nacional que regula, ¿no?, y controla el cumplimiento de normas en materia de medicamentos, de alimentos y de tecnología médica, sigue y continúa, porque si no se genera todo un miedo por utilización política que me parece muy grave. Repito, la salida de la OMS no para eso, como tampoco frena, repito, por la pertenencia argentina a la OPS, Organización Panamericana de la Salud, cuestiones que tienen que ver con estándares, cuestiones que tienen que ver con cooperación científico-tecnológica en materia sanitaria, compartir información entre países y también coordinar, por ejemplo, a forma regional. Dios no quiera si sucediera también otro escenario como fue el COVID. Clarísimo. Estamos hablando con Álvaro Sicarelli, analista político, escritor. Te quiero preguntar sobre el anuncio que también se hizo respecto de suspender o prohibir directamente, porque ese es el término correcto, la hormonización en menores de 18 años. Álvaro, vos fuiste muy crítico el otro día respecto de la marcha antifascista convocada por los distintos actores de la sociedad y organizaciones a partir de los dichos de Milei en Davos. ¿Tenés postura respecto de esto? Yo tengo una postura, claramente yo no soy médico, yo no soy endocrinólogo, yo no soy sexólogo, pero tengo una postura basada en el sentido común. Entiendo que en la niñez y en la adolescencia no se disponen de los recursos y los aprestos psicológicos, psicomotivos y la maduración suficiente para que un niño y un preadolescente o un adolescente, ¿no?, que recién transita esos años pueda tomar por sí mismo la decisión de ser hormonizado y ni hablemos de atravesar una intervención quirúrgica para un cambio, ¿no?, de genitalidad. Y también hasta dónde llega la responsabilidad de los padres de autorizar ese tipo de prácticas cuando no hay todavía evidencia científica que nos pueda dejar tranquilos de que no van a existir secuelas que marquen de por vida a esos hoy niños y adolescentes y mañana adultos. Vemos centenares de testimonios de jóvenes que han atravesado, ¿no?, esas prácticas químicas y esas cuestiones quirúrgicas y que hoy no tienen capacidad de revertir eso. Entonces, me parece que es acertada la decisión del gobierno de no permitirlas hasta que efectivamente haya un consenso en la comunidad científica internacional que primero nos asegure de que quien atraviesa eso, y más desde la minoría de la adolescencia, siendo adultos, no sufra consecuencias que lleven, como por ejemplo al suicidio, a situaciones de depresión muy complejas. Así que realmente es un tema muy, muy, muy complejo. Yo,
por lo menos desde lo personal, adhiero a la decisión del gobierno. La pregunta se la hago a Álvaro, por si alguien no te tiene, no creo que no sea así, digo, pero porque, bueno, vos conocés cómo piensa, digamos, el corazón del liberalismo, ¿no? Estuviste muy cerca del presidente desde el comienzo y entonces, bueno, me parecía que valía la pena escucharte. Y además, porque estaba mirando, uno de tus últimos libros es Cómo derrotar al neoprogresismo, ¿no? O sea que Mi primer libro fue, sí. Tu primer libro, ajá. Sí. Bueno, ese libro es un libro producto de la experiencia de la formación del movimiento liberal libertario, del movimiento que durante la cuarentena se paró de frente al uso autoritario y corrupto de las medidas de control de la pandemia por parte del gobierno de Alberto y de Cristina, y cómo desde ahí, desde las redes sociales, de los primeros streams, desde las movilizaciones en las diversas plazas, en las denuncias, en acompañar a muchos periodistas muy valientes que hicieron trabajos de investigación en torno a este costado de corrupción y de tráfico de influencias desde 2020 hasta 2023 y que hoy seguimos conociendo. Bueno, se fue gestando, desemboca en la candidatura primero a diputado y después a presidente de Javier Milei, y además, bueno, yo me planteo en ese libro algunos esquemas para aplicar en esto que se da en llamar la batalla cultural, donde la batalla argumentativa, conceptual y también de políticas públicas en contra de la llamada agenda woke, bueno, estaba muy presente en ese momento, bueno, y ahora claramente con el gobierno de Javier Milei está en la palestra, ¿no? En el debate público. Álvaro, un placer hablar siempre contigo.